Don Alfonso Cachiwango es un músico quicho otavalo, originario de la comunidad de Peguche. Un talentoso músico otavaleño que ha sobresalido por su vocación de interpretar la música andina con estilo tradicional. Don Alfonso es un artista que se formó por esfuerzo propio. Aprendió a hacer música solo, escuchando y viendo a sus mayores. A los 4 años de edad se interesó por la música y aprendió a distinguir sus primeras notas y a interpretarlas. El primer instrumento aprendí a tocar una guitarra pequeñita en esa temporada, en 1967. Yo compré en 2 reales, en ese tiempo que éramos Sucre. Compré en Ambato y con eso aprendí la guitarra primero. Después siguió el bandolín, después otro tipo de instrumentos. Hago 46 años de música y seguiré haciendo porque ni siquiera soy viejo, así que tengo 30 años más para divulgar la música. Don Alfonso es un artista multifacético. Todo lo que acontece en su vida le inspira y lo plasma en forma de música. Bueno, mi profesión no solo es músico, también soy agricultor, tejedor, y en esa parte yo relleno la música como una parte de mi vivencia, del sufrimiento, de la alegría, de todo, y lo transmito a nivel musical. Y ahora soy constructor de instrumentos, doy clases de música solo los domingos también, y me da un gusto participar con la gente, con quien quiera aprender todo esto. Alfonso Cachiwango es un personaje que tiene el sueño de velar por el mantenimiento de la música tradicional. A ello le ha dedicado toda su vida. Como defendemos la música tradicional ecuatoriana, hay que defenderlo como es, así que pues no cambiando también de vestimenta, no cambiando de instrumentos musicales que siempre lo utilizamos. Será porque también está cambiando mucho el ritmo musical, que no es como antes, ahora lo están cambiando con instrumentos electrónicos. No estoy de acuerdo en muchas formas porque la música hay que hacerlos con los instrumentos originales, con músicos originales también, y si es posible hacer al ritmo de lo que utilizamos el Inti Raymi o los San Juanes acá, hay que hacerlo como es. Mi ambición sería tener una fundación del conocimiento de construcción de instrumentos, los ritmos musicales, cómo se debería de tocar, todo eso, pero que alguna empresa ecuatoriana o alguien que esté ligado a la cultura ecuatoriana nos apoye. La música andina con los instrumentos musicales ancestrales o autóctonos antiguos no se va a acabar. Don Alfonso es el fundador del famoso grupo Ñanda Mañachi. Todos hemos escuchado su música, sus temas famosos como Escogió mi corazón este amor equivocado. El éxito que ha alcanzado el grupo ha rebasado las fronteras del país, llegando a Europa, Norteamérica y Asia. Ñanda Mañachi comenzó en 1969 bajo la dirección de mi persona. Tenemos como 45 producciones y 2 videos musicales. En 1982 estuve por primera vez en el Olympia del París, en ese teatro tan grande que es justamente en el centro de París. Después estuve en Madrid, España, también estuve en Hamburgo y Lübeck, Paderborn, y tuve que dar una vuelta musical en los 3 países. Después, lo que me llegó a gustar de los europeos en Francia es que aprecian la música. Talentos artísticos como Don Alfonso Cachiwango difícilmente cuentan con el apoyo decidido y efectivo de empresas o instituciones públicas, lo que provoca que a la larga valiosos talentos desistan y que la riqueza artística nacional se pierda. Pero este no es el caso de este persistente personaje. Pese a esta realidad, ha insistido y se ha mantenido en la lucha por la realización de sus sueños. Por eso, sigue haciendo lo que ama hacer, interpretar su música. Nunca he tenido la oportunidad de que nadie me ayude, ninguna institución ecuatoriana, ni gubernamental, ni cultural, ni mismo organizaciones indígenas, ni políticas aquí en el Ecuador. Así que yo desde los 4 años y medio de edad
de mi propio bolsillo. Así que hasta hoy en adelante, desde 1969 hasta el año 2006, nadie me ha dado la mano. Y además de eso, soy afiliado a la CEIS ecuatoriana. He presentado hace 2 años un proyecto así mismo para el sueldo vitalicio, pero hasta ahora ni pío. Así que yo me he metido por ahí, pues he estado perdiendo tiempo, mejor seguiré adelante solo. Pero sigan adelante, jóvenes, y la recompensa será después.